Yo llevo trabajando 33 años aquí, en la compañía, La Española se llama, pero todos la conocen por el reloj Turri. Soy de Valparaíso, soy nacido y criado en Playa Ancha, en calle Aguayo 430. Al pasado Valparaíso, mire, pasado que conocí tantas cosas que no puedo decir tampoco. Las cosas donde anduve y eso, cosas que ya no están, como el Siete Espejos y otras cosas más. Y cosas bonitas que era más sano, que era la cuadra antiguamente, que ahora está todo cambiado. Se podía andar, ahora no. Hola, buenas tardes. Sí, he nacido y me he criado acá, vivido en distintos cerros, no podría decir todos porque son muchos, pero he conocido cómo ha funcionado distintas partes de sus sectores. He vivido en Playa Ancha, en la República Independiente, he vivido en Barón, he vivido en Cerro Mariposa y he conocido cómo funcionan cada uno de sus distintos cerros. Así que igual me he sentido cada vez más porteña porque no solo he estado en un lugar, sino que me he movido dentro de la ciudad aprendiendo y conociendo un poquito de todos lados. De los primeros que llegaron acá a la región fue mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue criado en el interior Pacalera, en ese tiempo era puro campo. Llegó acá chico a Valparaíso a vivir, a trabajar, siendo un niño, y entonces él conoció mucho lo que era la vida de la calle de Valparaíso y desde ahí también nos fue contando una narrativa súper especial en cómo la misma calle de Valparaíso tiene una doble mirada. Tiene una mirada un tanto marginal, un tanto ruda a la primera persona que se acerca, pero quien va avanzando va viendo que es un sentido más comunitario el que se va dando aquí en Valparaíso. Entonces siempre me han enseñado como desde esa visión tomar cómo es la personalidad propia del porteño, que es una persona un poco ruda al inicio, pero que siempre tiene un sentido de comunidad muy abierto, una identidad muy propia que se comparte y se presenta generalmente en todo el mundo. Es una ciudad bien abierta para quien busca oportunidades, pero también abierta para quien quiere llegar a vivir, es muy acogedora, mucha gente se queda acá, entonces mis abuelos siempre me han como comentado esta transculturalidad que tiene el puerto, que a pesar de que mucha gente es nacida y criada acá, también hay mucha gente que viene desde otro lado y termina por arraigarse y echar raíces aquí en el barrio. Por lo mismo que Valparaíso es un lugar muy llamativo, muy cultural, hay mucho movimiento y muchas personas con las cuales compartir distintas cosas. Y eso también es lo que ha forjado la identidad como propia y única que tiene Valparaíso entre este movimiento intercultural que se da acá en la ciudad. Me llamo Alfonso Gómez Serrano, más conocido como Alfonso Gómez Martí, y nací en Valparaíso, he vivido toda mi vida en Valparaíso, soy porteño de tomo y lomo, y me dedico al comercio exterior, trabajando en una agencia aduana, pero también he hecho muchas investigaciones como autodidacta de la historia de Valparaíso, pero especialmente la historia de Santiago Wander, el decano del fútbol chileno. Estamos hablando del reloj Turri, un ícono de la ciudad de Valparaíso, un lugar de encuentro de la ciudadanía donde yo le digo a alguien, juntémonos en el reloj Turri. Este fue construido por la familia Edwards, que son conocidas tanto en Valparaíso como en Santiago por su fortuna. Y obviamente Agustín Edwards, en su momento que tenía el Banco Edwards en la misma cuadra, busca un ícono de Londres, como es la Torre de Londres, y trata de emular aquello construyendo este reloj, este edificio que tiene por nombre Agustín Edwards. Pero la historia dice que bajo ese edificio había un local de fotografía
que era de un señor de apellido Turri, por lo tanto los logos lo promocionaba como fotografías Turri. Por lo tanto, la gente comenzó a llamarlo como reloj Turri y termina siendo hoy día más conocido como el lugar de encuentro. Busquémonos, encontrémonos en el reloj Turri. Por muchos años, la cita de los enamorados de Valparaíso ha sido en el reloj Turri. En el siglo pasado se llamó El Crucero. Allí estuvo la bodega de Reyes y más tarde el primer salón de fotografía, la fotografía Falk, que existe hasta nuestros días. Al modernizarse el centro de Valparaíso, se levantó un edificio más ambicioso, copia de la torre del Big Ben de Londres, donde se notaba la influencia inglesa en el comercio porteño. Quienes cruzan por este céntrico lugar oyen las campanas, pero pocas veces miran a lo alto y menos saben qué ocurre allá, arriba, entre ruedas, cuerdas y campanas. El reloj, de fabricación inglesa, tiene su celoso cuidador, quien se encarga de mantener en buen estado sus ruedecillas y darle cuerda una vez por semana para que funcionen el engranaje y los martillos de sus campanas. Cada cuarto de hora el reloj Turri recuerda a los porteños el paso del tiempo, sus citas, el nacimiento de la vida y la proximidad de la muerte. No está mejor el pasado que ahora. Ahora no estamos tan bien, en todo término de las cosas, tanto delincuencia, robo, como la gente que anda mucho robando, asaltando, haciendo daño aquí en los edificios, quebrando vidrio, rayando. Desde ahí igual podemos tomar distintas cosas. Hay una situación pasada que es mucho más rica, es mucho más profunda quizá, y es también porque las formas culturales y las formas sociales de antes eran distintas, pero creo que en lo que por ejemplo es la bohemia ha ido avanzando de una manera en que se ha ido como apropiando un poco más de las nuevas generaciones. Se ha tratado de mantener una cultura de manera oral, lo que es súper difícil, y muchas otras han fracasado en ese intento. Entonces, si bien encuentro que el pasado nos deja mucho por aprender y mucho por abstraer, el presente ha tomado cosas muy características y muy importantes de lo que es la cultura porteña, y creo que desde lo que se está haciendo ahora hacia adelante hay mucho por trabajar y hay mucho para agregar todavía, pero el trabajo que se está haciendo ahora es muy importante también, es muy bueno y está sacando lo mejor de las culturas y de los comportamientos porteños y de las sociabilidades que tenemos acá, que antes no se daban. Las campanas. Valparaíso es un ícono de Chile, es el puerto conocido en todo el mundo, y más allá de todas las situaciones que se puedan inferir de lo que es la ciudad hoy, siempre ha sido conocida Valparaíso como la joya del Pacífico, el puerto principal de Chile,
Por lo tanto, es atractivo desde el primer momento. Ahora, en la actualidad, obviamente, si nos circunscribimos a aquello, adolece de situaciones y de fallas que, como toda ciudad del mundo, también, y circunscrita a lo que está pasando en Chile hoy. No podemos desconocer lo que está pasando con la inseguridad, con la delincuencia, que es tema de la agenda hoy. Por lo tanto, Valparaíso también entra en esa dinámica y puede ser tildada aquella de peligrosa, y se dice muchas veces en el exterior que es peligrosa, pero tan peligrosa como todo puerto del mundo. Así que tiene su atractivo, obviamente, por lo que es sus construcciones, su historia, obviamente, el principal puerto del Pacífico en algún momento, después de San Francisco, Estados Unidos, obviamente, pero el Cono Sur, y pues su historia, sus leyendas, la gente que ha habitado acá, quienes han cantado, quienes han hecho poesía como Pablo Neruda, quienes cantan como Lucho Barrios, etcétera. O sea, tiene atractivo. La verdad que el tiempo es poco, sabemos que televisión es poco para poder explayarnos en lo que es Valparaíso, el puerto principal, la joya del Pacífico, como lo dice la canción. Mire, la convivencia con la gente ahí, sobre todo en la juventud, es muy atrevida. Hay muchas cosas acá que uno no puede decir tampoco. La juventud ya está muy alterada, muy atrevida. No respetan tampoco, ni una cosa. Pero si dijera lo que uno ve acá, no se puede decir tampoco. Últimamente igual me he dedicado a conversar con distintas personas del barrio Puerto, que es el barrio antiguo de Valparaíso, que lo podemos encontrar desde la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Huelray. Son personas que, por lo que conversan y por lo que me han dicho respecto a este mismo tema, se sienten un poquito pasadas a llevar, y esto crea un poquito este sentimiento de enojo y rabia con la misma ciudad por su tema del abandono. Hay muchas personas que se criaron y desarrollaron toda su vida social y comercial en torno a un sector que hoy en día se encuentra en un abandono cultural y comercial, donde las autoridades no han hecho mucho, pero son las mismas personas de esos sectores las que se han involucrado y han trabajado para reconstruir, mantener y fortalecer lo que son los lazos comunitarios y los lazos culturales que se han forjado en ese sentido. Entonces, dentro de la misma gente, lo que las mismas personas ven es que las autoridades o quienes podrían hacerse cargo de esto no muestran un mayor interés en esa resistencia, en este trabajo que están haciendo las comunidades por mantener nuestra cultura porteña viva. Ahora últimamente la municipalidad es la que se ha estado haciendo cargo de poder revivir un poco los sábados de música, las ferias y los encuentros culturales, pero por sobre eso es la empresa y la iniciativa privada la que tampoco ha dejado un poco avanzar en este sentido, dado por las grandes ofertas de los edificios patrimoniales que están a la venta, como lo es ahora la reciente venta del Bar Liberty, que es un lugar muy importante para la cultura porteña porque es uno de los lugares típicos que ha podido mantenerse y sobresalir dentro de lo que es la comida, la cultura y la fiesta, de la música, que es tan tradicional del sector. Hoy en día se encuentra en un estado de deterioro y en una próxima venta, y que ya lo compró una empresa privada que no se sabe qué es lo que va a pasar, no creo que se muevan de sede, entonces poco a poco se va perdiendo un poco estas partes que son tan importantes del sentido porteño. Eso, yo creo que para mejorarlo, para poder retomarlo del todo, necesitaría un esfuerzo mayor por una mayor comprensión y una
convalidación de todos estos esfuerzos comunitarios por el rescate de la cultura? Mira, en primer lugar, creo que lo primero, y yendo de lo grande a lo particular, es que se debe definir un rol de ciudad, o sea, ¿qué ciudad queremos? Porque en este momento Valparaíso tiene muchos roles, una ciudad universitaria, una ciudad turística, una ciudad puerto. Por lo tanto, definir cuál es su rol principal y una vez definido ese rol principal, entrar a potenciarlo. Obviamente el puerto tiene que ser potente porque es un puerto y muchas veces hay discrepancias en cuanto a que si se agranda el puerto aquí mismo, se hace en otro lado, etcétera, etcétera. Eso hay que definirlo bien. Después una ciudad universitaria. Creo que se debe potenciar esa parte de ciudad universitaria con atractivo para los estudiantes que puedan venir a la ciudad tanto a pernoctar como a estudiar tranquilamente. Y por supuesto un rol que obviamente al momento de que es catalogada como patrimonio de la humanidad, que es la parte turística. Esa parte yo creo que hay que hincarle el diente, como se dice en buen chileno, porque falta mucho en aquello, o sea, la parte patrimonial, que sea atractivo, que esté limpia, que la gente invierta, tanto los privados como el Estado, para que se mantenga una ciudad turística que sea atractiva, no solo para recorrerla, sino que para sacar fotos, para venir aquí de luna de miel, para todo lo que corresponde a lo que debe ser una ciudad turística. Yo creo que falta mucho y siempre va a ser poco lo que se hace para lograr el rol que debe tener la ciudad de Valparaíso. Yo sí creo que Valparaíso pueda volver a ser una de las ciudades principales de Chile, porque tiene muchas cosas en las que es rica. Tenemos un gran puerto que sigue recibiendo toneladas de encargo, quizá ya no es el principal como lo fue en algún momento de toda Sudamérica. Sigue siendo un rasgo importante de que acá se dio una de las modernizaciones más importantes de Chile en su primer momento. Tuvimos muchas características que fuimos los primeros también. Fue la primera ciudad donde se dio el golpe de Estado, lo cual no es menor. Antes del bombardeo a La Moneda, nosotros acá a las 3 de la mañana sufrimos lo que fue la fuerza y el levantamiento militar contra la ciudadanía. Entonces también desde ahí podemos hablar de que Valparaíso ha resistido en muchos sentidos a pesar del constante boicot, del constante abandono que ha sufrido. Y entonces a pesar de eso, como ha logrado resistir, creo que mucho más allá y con toda la inversión que podría darse, podría resurgir y podría ser una incluso de las mejores ciudades de Chile. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos positivos es el que sea atractiva para los turistas. Es una ciudad que atrae, es una ciudad que quienes llegan acá se encuentran con situaciones que no imaginaban, tanto de modernidad como del legajo que tiene de su historia. Edificios que datan del siglo pasado, algunos otros que han sido levantados ahora de modernismo. Es se amalgama toda una situación de pasado, presente y con mira al futuro. Obviamente, hay que decirlo, como somos todavía un país subdesarrollado, falta mucho con Valparaíso. Hay problemas como la basura, hay problemas, ya lo dije, como la inseguridad quizás, pero siempre sigue siendo atractivo y positivo el venir a Valparaíso. Es uno de los lugares turísticos que muchas veces se indica en los manuales de turismo para ser visitados, obviamente. Aquí tenemos tras mío unos cruceros que han llegado acá por algo, porque Valparaíso atrae. Bueno, estos últimos años se ha estado desarrollando lo que se ha conversado como un patrimonio inmaterial. Esta inmaterialidad que se le determina a este patrimonio va directamente en significado con un sentimiento, con un sentido representativo que se apropia a las personas. Es un sentido mucho más interior, algo que no podemos ver. Si bien tenemos a la ciudad de Valparaíso llena de patrimonio, lo que son sus plazas, sus construcciones, sus edificios, y también muchas de sus edificaciones por lo que es el muelle y la zona costera, tenemos muchas otras cosas que no podemos ver tangiblemente, que son las costumbres que ha desarrollado su propia gente, una cultura de resistencia en torno a lo que es la expresión musical, artística. También tenemos una forma específica en la que las personas de esta ciudad se relacionan y se comentan y se desarrollan en base a los espacios de trabajo que da esta propia ciudad. Entonces el patrimonio inmaterial sería algo así como una característica representativa de la individualidad del barrio Puerto o de Valparaíso
Valparaíso en sí como espacio cultural y espacio de desarrollo y creación de sentido también. El reloj Turri parece un rincón misterioso del pasado, alto mirador a donde no llegan los egoísmos de las gentes. Por eso cada cuarto de hora siguen cantando sus campanas, recordándonos que para vivir siempre hace falta un minuto de alegría.